Como debemos comenzar, oración, rogando a nuestro Dios que sea propicio a nosotros, nos auxilie en este día y podamos concluir este año debidamente con el Señor. Padre, tú eres bendito por los siglos. Señor, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Señor, tú eres bendito, tú eres digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro tiempo, de todas nuestras fuerzas, de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Señor, para ti somos, de ti somos. Concédenos el amarte como debemos, el exponernos a tu palabra como debemos, el honrarte y glorificarte como debemos. Señor, te imploramos que disponga nuestros corazones para eso, porque sabemos nuestra condición heredada de nuestro padre Adán. Sabemos, Dios del cielo, que somos pecadores y que a menos que tu Espíritu haga una obra gloriosa en nosotros, no vamos a honrarte debidamente. Imploramos en Cristo Jesús que nos auxilies. Imploramos en Cristo Jesús que tengas de nosotros misericordia y vuelvas nuestros corazones a ti y que nos expongamos debidamente a tu palabra en este día. Señor, en este estudio bíblico que tenemos periódicamente para comenzar a calentar nuestro corazón para la adoración a ti, pero que donde tú nos enseñas tanto, Señor, Padre, una vez más, háblanos, ministranos, enséñanos. Te imploramos todo en Cristo, rogamos tu favor sobre todos los presentes y los que aún no llegan. Señor, tráeles en tu gracia y favor. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y adentrándonos en el capítulo 7 de nuestra Confesión de Fe. Debemos recordar, porque pues ya debemos estudiar el segundo párrafo, debemos recordar lo visto en el primer párrafo, porque hay una relación muy estrecha entre el primero y segundo párrafo. Eso siempre existe en yo creo que hay una relación estrecha en toda la confesión de fe, pero bueno, estos dos párrafos dependen uno del otro. Yo quisiera recordarles lo que decía este párrafo, el primer párrafo. Les recuerdo que hablaba de ciertas condiciones que hacen necesario, fundamental, que Dios condescienda y haga y tenga una relación pactual con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuáles eran esas condiciones? Les voy a dejar hacer una trampita. Pueden leerlo en el párrafo, pero no me digan las palabras textuales del párrafo. Pueden leerlo en el párrafo 1, ahí están esas condiciones que hacen necesario, esas premisas que hacen necesario, esas verdades, esa realidad humana que hace necesaria la intervención misericordiosa de Dios, acercándose o beneficiándonos por medio de una relación pactual. A ver, ¿cuáles eran esas condiciones? Gracias, hermano. A ver, ¿quién recuerda? Una. ¿Tú tenías una de ver o no? Sí, la inmensa distancia pues, entre Dios y la criatura. Perfecto. Entonces, la inmensa distancia entre la criatura y Dios y el Creador, ¿verdad? Hay una distancia inmensa entre la criatura y el Creador que nos hace dependientes ¿de quién? de Él. Del Creador. Estoy hablando de algunos, más o menos el 80%, no los veo en otro lugar. Ya me avisan cuando estén aquí. A veces yo tomo una medida para que estén aquí y les pregunto directo. Entonces ellas están aquí. Pero después no están el domingo que viene. Llegan a las 10 y tanto. Para que hicieron la pregunta, entonces ahora voy a llegar. Así que voy a soportar la tentación. Y ya saben por qué no pregunto directo. Porque no quiero que deje de venir. Quiero que aprenda y que esté desde temprano. Y que no se le sume a nuestra irresponsabilidad y nuestro pecado llegar tarde también por el hecho de que me puedan preguntar. Entonces, a ver, ¿quién puede decirme otra razón? Vimos tres.
Ya vimos uno, la distancia entre el creador y las criaturas. Nosotros somos criaturas, necesitamos que el creador nos mire porque hay una distancia inmensa entre nosotros y él. ¿Cuál es la otra, Daniela? La incapacidad del ser humano de hacer buenas obras. La incapacidad del ser humano de hacer algo que merezca un mérito, ¿verdad? O buenas obras. Hacer algo que requiera que el creador nos premie. Porque es que nosotros somos seres morales, responsables, que deberíamos hacer siempre el bien. Y si hacemos el bien incluso, ¿qué merecemos? Porque tenemos que haber recibido. Nada. Porque tenemos que haber recibido. Simplemente somos siervos inútiles. Si nosotros hubiéramos sido siempre buenos, siempre obedientes, ¿merecíamos un regalo por eso? No. Eso es lo que teníamos que hacer. ¿Ya? Y en tercer lugar, a ver, Sila, La obediencia que le debe el cristiano. que nosotros debemos obediencia como criaturas morales y libres. Nosotros debíamos obediencia a Dios. Entonces, debíamos obediencia. Eso no implicaba que Dios tenía que favorecernos, y hay una distancia inmensa entre el creador y las criaturas. Por lo tanto, nosotros necesitábamos que una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Nosotros necesitábamos eso. Eso es lo que dicen el párrafo, que creo que ustedes ya lo han leído varias veces. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser, eso es lo que estaba diciendo Daniela, somos incapaces de hacer buenas obras. No habríamos podido alcanzar por medio de eso algún premio, no teníamos por qué alcanzar algún premio por eso. Nosotros necesitamos, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le agradó hacerlo por medio de pacto, de expresar en forma de pacto. Sí, entonces, estas verdades que son un fundamento necesario para que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de que Dios tuviera esa condescendencia voluntaria. Es importante que nosotros lo recordemos antes de adentrarnos en el segundo párrafo, que comienza con un además. Pero antes de leer el segundo párrafo, yo les quiero leer algo que de manera muy apropiada dijo el pastor Renihan. O sea, hay dos pastores que son cercanos a nosotros, digo porque son bautistas reformados, son de apellido Renihan, son padre e hijo. Jim Renihan o James Renihan y Sam Renihan o Samuel Renihan. Ahora, el padre es James Renihan. Este hermano, pastor y teólogo, que ha escrito varios libros, también tiene un comentario de la Confesión de Fe de Londres. Y en ese comentario, hablándonos de este pacto, dice lo siguiente: el hombre se culpó a sí mismo, cayó, y al hacerlo complicó aún más. ¿Cuál era la situación complicada que tenía? Es una criatura, no es el creador, hay una distancia inmensa, debía obediencia perfecta, y además de eso no tenía por qué recibir nada, aun cuando obedeciera perfectamente. Bueno, complicó aún más la situación al caer bajo la maldición, dice Renihan, de la ley. El hombre no era simplemente una criatura ahora, sino también un ser caído, sujeto a la maldición de la ley. El pacto de obras lo rompió. O sea, rompió aquel pacto donde él debía obedecer y sin embargo nunca obedeció. Tal como fue creado el hombre por naturaleza, no podía merecer la vida eterna. Y eso lo hablamos el domingo pasado y lo dice Renihan. Pero ahora el hombre en pecado no podía tampoco recuperarse de su caída. Todo estaba en su contra. Así nosotros dejamos al hombre en el capítulo 6, ¿usted recuerda? ¿De qué trata el capítulo 6 de nuestra confesión de fe? De la caída. Sí. Ustedes prefieren contestar así,
Más envalentonado. En coro, porque así se envalentonan, uno contesta una parte, otro otra, si otro se equivoca no importa, quedó ahí. Pero sí, todo bien, todo el mundo contento, pero no es así como se contesta. Bien, voy a dejárselo porque yo conozco a mis alumnos, mejor que estén contenticos así. Entonces, debemos entender que el hombre, como lo dejamos en el capítulo 6, es el hombre como está en su condición y en su condición natural. En su condición natural, el hombre está así, en pecado, caído en pecado, muerto en sus delitos y pecados. Esa es la condición natural del hombre. Esa es la condición en la que nacemos todos, a menos que te llames Juan el Bautista. Todos nacemos en esa condición. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Todos nacemos hijos de Adán y por lo tanto bajo la ira de Dios, en los deseos de nuestra carne, en los deseos y en las pasiones, y bajo el efecto incluso de toda obra satánica y toda manipulación satánica. Hoy vamos a ver que ese hombre, como lo recibimos en el capítulo 6, que es el hombre natural, caído, muerto, incapacitado de buscar a Dios, no hay ninguno justo, nadie busca a Dios, nadie procura hacer el bien. No es que no pueden hacer alguna cosa buena, entre comillas. No es que hagan una cosa que mande la ley, como ayudar a alguien, o no es que siempre estén blasfemando de Dios, pero nunca buscan al Dios verdadero. No es que nunca digan yo creo en Dios y que no crean en una deidad, es que no creen en el verdadero Dios. Nunca van en busca de Dios, nunca. No están capacitados para ello, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Han de discernirse espiritualmente. No puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. No puede entrar en una condición de salvación a menos que sea regenerado y que Dios le implique o le impute todos los beneficios del nuevo pacto, donde se quita el corazón de piedra y se pone un corazón de carne. Dios no puede elegir a los que creyeron porque no podían creer. No podían. Estaban incapacitados. La fe es un don de Dios. No toda filosofía arminiana que dice, no, pero la fe no es una obra, entonces no te enredes. La Biblia, ¿qué dice? La fe es un don de Dios. Es una gracia que Dios da. Así que Dios no puede elegir a alguien porque creyó, porque nadie cree. No es quien busca a Dios, no es quien haga el bien. Y el bien mayor que puede hacer un ser humano hoy en día es creer. Entonces, en esa condición estaba el hombre. Entonces no estaba solo en la condición de criatura, distante del Creador, dependiente de que Dios le quiera dar vida. No, es que cayó. Y cayó en una condición de maldición en contra de ese Dios que lo creó. Por eso el párrafo 2 de este capítulo 7 comienza con un además. Ya vimos las condiciones en las que estaba el hombre, ¿verdad? Que necesitaba una condescendencia voluntaria de Dios, pero además se nos recuerda aquí el lugar donde llegó el hombre. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, ¿verdad? Miren, ese además se debe a lo que ya se dijo en el primer párrafo. El hombre se colocó ahora bajo la maldición de la ley por su caída. Sin embargo, agradó ¿a quién? Al Señor hacer un pacto de gracia. Con descendencia voluntaria. No es porque nosotros lo mereciéramos. Hermano, usted sabe qué es lo que le sucede a los arminianos. A los arminianos les sucede que ellos
tienen todavía un concepto elevado del hombre. Por eso usted no ve un teólogo sistemático, serio, arminiano. No existe. Por eso no puede salir de la doctrina arminiana a la teología del pacto. Muy difícil. No. Esto es, los reformados pueden llegar a estas conclusiones. Solo los reformados han llegado a estas conclusiones. Agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Algo voluntario de su parte. Agradó al Señor. No es nada que el hombre haya hecho. Agradó al Señor. Todo es por pura gracia. Toda la gloria es para aquel que le agradó hacer el pacto con aquellos que no solo eran criaturas, no solo debían obedecer porque eran criaturas morales, sino que además cayeron, y sin embargo a Dios le agradó hacer un pacto de gracia, porque bajo el pacto de obras nosotros los seres humanos no obedecemos, caímos en nuestro pacto cuando tuvimos la posibilidad, en el cual en este pacto de gracia, en ese pacto libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores. Fíjense, no a los justos, no a los que iban a creer, no a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo. Y es muy importante que nosotros veamos lo que demanda: fe en Él para ser salvos. Solo eso, solo fe, no fe más obediencia hasta el final. No, solo fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad para creer, porque Él sabe que aquellos que Él les demanda fe para ser salvos no la tienen, nunca la tienen. Por eso Él les demanda, aquellos que Él demanda a todos, sin embargo, para salvar, Él tiene que proveer su Espíritu Santo y darles la capacidad de creer. Esa es la verdad revelada en las Escrituras, hermano. Esa es la verdad. Pues es una gran verdad. Es la verdad en relación al pacto de gracia en grandes rasgos. Entonces tenemos aquí, vamos a dividir este párrafo en dos partes. En su dimensión universal, que es lo que Dios hace en el pacto de gracia universalmente, no es más que proveer. O sea, Él le agradó hacer un pacto de gracia, y en ese pacto de gracia le pide a todos los hombres que se arrepientan, les brinda una salvación por fe y solo creer. Fíjense que la fe no es algo que tú tengas que hacer, es algo en lo cual tú tienes que esperar, tú tienes que confiar. Como bien decía Spurgeon, no es una mano abierta, no tienes que dar nada, lo que tienes que hacer es recibir. Cuando tú crees, tú lo que haces es recibir. Sí, Señor, sí, creo que tú lo hiciste por mí, yo recibo eso que tú hiciste por mí. Es cuando te doy un regalo y tú lo recibes simplemente. Pero ni eso. Entonces tenemos una dimensión universal aquí, donde se brinda salvación. Dios con todo el hombre, por medio y para salvación del hombre, Él hizo un pacto de gracia. El hombre en la condición que cayó. Y en ese pacto de gracia Él ofrece vida y salvación por medio de la obra de alguien, por medio de un mediador. Porque esa vida a usted no le cuesta nada, esa salvación no le cuesta nada, pero hubo alguien que tuvo que pagar. Alguien tuvo que llevar la ira de Dios y alguien
tuvo que aportar su justicia y su santidad. Esa vida por medio de Jesucristo a los pecadores, Él la ofrece gratuitamente, pero demanda fe en Él para ser salvos. Y eso es algo universal. Dios lo hace por todos. Por eso vamos a hablar de esa dimensión universal primero. Entonces el pacto de gracia como solución para la caída del hombre es lo primero que vemos aquí. Dios ofrece, o Dios nos concede, hace un pacto de gracia como solución a la caída. Yo pregunto, ¿pudo dejar Dios al hombre en la condición que estaba? ¿Pudo dejar Dios al hombre en la condición que estaba? Perfectamente. ¿Y no salvar a nadie? Perfectamente. ¿Hubiera sido justo Dios si lo hubiera hecho así? Perfectamente, porque Él no violentó al hombre en lo más mínimo. Él simplemente dejó a esa criatura libre que hiciera lo que quería hacer. Quisiera hacer. Yo pensé que era una visita, pero no. Lo que quisiera hacer. Y ahora tenemos, conocí a la madre por el hijo. Que conocieras al padre, si me conocieras a mí, conocieras al padre. Si conocieras a Adán, conocieras a Hani. Pero si no conoces a Adán, no conoces a Hani. Yo la miré y no la conocí, pero tú le pedí, digo, ¿quién será? Y seguí para adelante, después me enteré. Sí, los que oyen el audio se enterarán un día, o no se enterarán nunca. Bien, el asunto es el siguiente. El pacto, Dios pudo perfectamente haber dejado al hombre en la situación que estaba. Qué poco tiempo me queda con esa vuelta. Yo tengo calor aquí. Dios pudo dejar al hombre en la condición que estaba. Perfectamente pudo haber dejado al hombre en la condición que estaba, y Él hubiera seguido siendo un Dios justo. Todos se hubieran perdido, todos hubieran sido condenados a la eternidad. Yo pregunto, ¿qué hizo Dios con los ángeles que cayeron? ¿Les proveyó alguna salvación? ¿Hubo algún pacto de gracia para ellos? No. Al menos eso es lo que se nos ha revelado a nosotros, y creo que no se nos ha ocultado esto. Se nos ha revelado que Dios no salvó a los ángeles, sin embargo a nosotros sí nos salvó. Más bien eligió a ángeles para que no se perdieran. Dice, porque habla también de los ángeles escogidos. Así que tenemos que Dios sí pudo haber dejado al hombre en la condición que estaba. Bien, pero sin embargo le agradó hacer un pacto para salvarles. ¿Qué tenemos en Génesis 2.17? A ver, ¿qué tenemos en Génesis 2.17? Una sentencia que es ahí Dios estaba jugando, o eso era verdad. Fíjense, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿hubo muerte ese día, sí o no? Espiritualmente. Fíjense si es así, que muchos están molestos porque Dios no les da vida eterna a todos. ¿Por qué te molestas si lo que todos heredamos es lo que se nos advirtió claramente? El día que comieres de ese árbol vas a morir. Y comieron nuestros padres, hermanos, nosotros con ellos. Nosotros con ellos. No se nos pudo poner en mejor condición a todos nosotros. Eso somos. Eso somos. No se nos pudo poner en mejor condición en un lugar donde había de todo, con todas las condiciones, con relación con Dios, en el mejor de los lugares. Y se nos dijo simplemente que no comiéramos de un árbol, pero comimos. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos que el día que comimos morimos. Todos ahí pudimos haber quedado. Todos pudimos haber quedado ahí, muertos como morimos ese día. No dejamos de existir. No. Lo que hicimos fue morir. Separados del bien y de la dicha de Dios. Y condenados a una eternidad con mucho tormento producto de esa muerte. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 10 se nos dice esta verdad con un poco más de luz. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, si desobedecen una ley,
porque dependían de ellos, yo pregunto, no dependía de esa ley la vida la vida de permanecer en vida. Pudiera ser, o sea, lo que se puede ver después de ese mandato es que hubiera pasado si hubiera obedecido. Bueno, nosotros sabemos por una revelación mayor, por eso se habla de un pacto de obra aquí, que también había otro árbol, un árbol de vida, y ese árbol podía provocar vida para siempre. Entonces, sí, por supuesto que Adán y Eva sí dependían de la ley, debían obedecer, ellos debían obedecer, si desobedecían, morían. Ahora, bajo ese pacto ellos cayeron bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted no obedece todas las cosas que te pide la ley, eres maldito. Entonces, en esa maldición cayeron nuestros padres, pues no obedecieron perfectamente a toda la ley. Nosotros sabemos que había una ley escrita, había parte de la ley escrita en sus corazones, y había una ley externa que reflejaba parte de esa ley moral en sus corazones, porque esa ley externa, era Dios diciendo no hagas esto, y esa ley externa de no comer iba a revelar su disposición para obedecer la ley interna del corazón, porque si ellos desobedecían ese mandato específico, positivo, pues ellos estaban diciendo cómo estaban desobedeciendo también internamente esa ley escrita en sus corazones. Porque una vez que tomaban del árbol, estaban diciendo lo que Dios dice no es importante, entonces yo tengo otro Dios aparte de este Dios. Lo que esta serpiente me está diciendo, el sugerente, me está diciendo que yo puedo ser igual que Dios, entonces yo también soy Dios, ya tenían otro Dios. ¿Bien? Estaban tomando el nombre de Dios en vano, estaban minimizando el nombre de Dios. Entonces la ley moral ya no estaba perfectamente en ellos. ¿Ya? Eso sin contar lo que hicieron entre ellos, porque Eva enseguida embarcó a Adán. O sea, no había una rectitud con la ley moral, o sea, no obedecer la ley moral ni horizontal, ni la vertical, ni la horizontal, ni para con Dios, ni para con su prójimo. Entonces, tenemos aquí que cayeron bajo maldición, como bien nos dicen los autores de la ley, disculpen, los autores de la confesión. Nos dicen que ellos cayeron bajo maldición, y claro, si tú estás sujeto bajo una ley donde se te dice que tienes que obedecer toda la ley, de lo contrario, caes bajo maldición. Ellos estaban bajo ese requisito, dependiendo de la ley. Por eso podemos decir con toda seguridad que ellos cayeron bajo maldición. Ahora, ¿qué dice Romanos 3, 20 y 21? Dice Romanos 3, 20 y 21: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora se nos habla aquí de una justicia de Dios. ¿A qué se referirá el apóstol Pablo cuando está hablando de esa justicia de Dios, aparte de la ley? Nosotros sabemos que la ley se le dio a Moisés, pero ya estuvo antes de Moisés. Después, ¿sí o no? ¿Estuvo antes de Moisés, sí o no? ¿Cómo podemos saber bíblicamente que la ley estuvo antes de Moisés? Solo que se puso por escrito en tablas de piedra en tiempo de Moisés. Pero ¿cómo sabemos que antes había esa ley en el corazón? Por Romanos 2.15 se dice específicamente que la ley estaba en el corazón. Sí, porque cuando los que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, demuestran que la ley está escrita en sus corazones. Eso lo podemos ver hoy, pero antes del éxodo, y que Dios allí en el monte le diera la ley, o que Dios le diera la ley al pueblo de Israel, ¿cómo podemos juzgar históricamente, en la historia de la redención, que la ley ya era de obligatorio cumplimiento para los hombres? Por el árbol de la vida, no. Porque cuando le violaban morían. ¿Por qué? Cuando le violaban morían.
cuando la violaban morían o eran castigados o se consideraban en pecado. Apagar el Un pecado. caso de eso. Como mata. No. Caín y Abel. A ver, hagan ejercicio para que entren en calor. A ver, Sila. Caín y Abel. ¿Qué Ajá. le pasó a Caín? Que tuvo que salir huyendo porque lo querían ¿Por qué? Si matar no es un problema, si no hay ley. Ya estaba en Entonces, escrito. Él salió huyendo. indudablemente la ley estaba ahí. No matarás. Ya estaba ahí. Ya tú ibas a ser juzgado, ibas a ser condenado por esa ley. Y fue condenado por esa ley. Fue también, cayó bajo, vamos a decir, más ira de Dios por cuenta de esa ley. Por cuenta de quebrar esa ley. ¿Qué otros ejemplos bíblicos hay? También se dice que al hecho en la creación de que Dios reposó, guarda relación con el reposo de esos jueces, con guardarle el séptimo día. Y se dice que desde ahí ya, por supuesto, está la ley moral en el corazón de cada hombre y debían Sí. obediencia por eso. Sí, Dios estaba enseñando que había que reposar también. De la misma manera que Él reposó un día, Dios estaba ordenando el reposo y por eso también nos cansamos, naturalmente. Por eso, naturalmente, ustedes saben que hubo una época en que en el mundo se trabajaba todos los días, Sí. incluso la esclavitud. La esclavitud no había día de descanso. Y los mismos dueños de esclavos llegaron a la conclusión: si les doy un día de descanso, rinden más. Si trabajan 7 días, producen al mes 10 toneladas. Si trabajan 6 días a la semana, producen 20 toneladas. ¿Cómo es eso? Si trabajando todos los días deberían producir más, ¿no? Un día de descanso es necesario. Pero, y así se llegó, con la luz también que dio el cristianismo, se llegó a declarar casi universalmente, en el mundo conocido, el día, bueno, de descanso del Señor. Y así, de hecho, y eso todo vino junto con la venida del capitalismo y todo, más producción, incluso 8 horas de trabajo, todo eso vino también como producto de la luz natural, de mirar a la creación, a cómo Dios había creado al hombre y la revelación que Dios había dado en su palabra. Ahora, otro ejemplo en el Antiguo Testamento, a ver, Kika. Creo que cuando Adán y Eva cayeron, cuando se escondieron del Señor, cuando el Señor les amó, ellos se escondieron porque no habían honrado al Señor. Ajá. Sabían que habían hecho algo mal y por eso se escondieron. Sabían que habían hecho mal, que habían quebrado la ley, se escondieron, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, Caso de Noé. el caso de Noé, ¿qué pasó con Noé? Bueno, el diluvio y todo lo que los hombres estaban haciendo, ¿Qué hacían mal los hombres? se casaban, se daban casamiento, acababan, estaban No buscaban a Dios, el deseo de su corazón era de continuar mal. ¿A qué mal? ¿Qué hacían de mal? Bueno, no buscaban a Dios y hacían todo tipo de pecado, pero ¿qué pecado? Los que eran conforme a la ley, los que quebraban la ley, indudablemente. Pero hay otros casos. Yo pensé cuando me dijiste de Noé, me había oído hablar de un ese caso. voy A ver, dime. ¿De que quién? cuando vieron la desnudez de su padre. Cuando vieron la desnudez de su padre y no honraron a su padre, todavía no estaba escrito en tabla de piedra el 5.º mandamiento. Sin embargo, los hermanos que recurrieron en defensa de su padre, pero ¿cómo vas a hacer eso? Le dijeron a Acán, ¿cómo vas a hacer eso? Y fueron y de espalda llevaron la ropa a su papá, porque no debían deshonrar a su padre. Esa ley estaba escrita en el corazón, los hombres se regían por esa ley: honra a tu padre y a tu madre. Y Can fue maldito por su padre, por quebrar la ley. Pero además, otro más. Ejemplo, José, cuando fue a Egipto, ni siquiera en el pueblo de Israel, en Egipto, José fue preso en una cárcel. ¿Por qué? Porque había una cárcel. Para castigar a los que hacían, ejemplo, pusieron un... Robaban, mataban, los asesinos, los ladrones. Pero además de eso, el mismo caso de José que huyó. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? José, ¿dónde tuviste eso? ¿Qué mandamiento tú estás siguiendo si todavía no está dado la ley? Voy a pecar contra Dios si estoy con la mujer de otra persona. ¿Cómo es eso? Si no estaba escrita la ley. La ley ya estaba escrita, bien escrita en el corazón. Nosotros somos seres morales de que nacemos. Eso no está escrito en ningún animal. No lo tiene escrito ningún animal. Solo
el hombre, creado a imagen de Dios. Entonces tenemos esa ley, pero teníamos esa ley, y esa ley ¿qué hacía? Nos mostraba el pecado, nos muestra el pecado, viene el conocimiento del pecado por esa ley. ¿Nos salva eso? No, nos condena más. Eso es la realidad. Sin embargo, pero ahora dice el apóstol Pablo que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. La justicia de Dios. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Testificada por la ley, o sea, en la ley se testifica, se habla de ella. Y por los profetas hablaron de esa justicia de Dios. Pero ¿qué es esa justicia de Dios? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo que ahora se ha manifestado la justicia de Dios? ¿De qué está hablando él? Del pacto de gracia, Cristo como su mediador. Pero del pacto de gracias, pacto de gracia que vamos a verlo ya más claramente, que hablan de él más claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquella justicia de Dios que está hablando Pablo, ahora el autor de Hebreos, que yo creo que Pablo también habla un poco más claro, y está hablando de un pacto donde Cristo es el mediador para que, interviniendo muerte, o sea, por la muerte suya, haya remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. En este caso, el primer pacto es el pacto de la ley, o sea, pacto en que quebramos todos los hombres en Adán, y ahora los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aunque el nuevo pacto se revela o se manifiesta completamente en el Nuevo Testamento. Ahora, vemos por allí que hay una justicia de Dios aparte de la ley, que hay un nuevo pacto y que Cristo es el mediador, y eso es para todos. Ahora vamos a ver lo que ofrece el mediador y lo que se demanda, que es vida, salvación, que es el mediador es Jesucristo, y que se demanda fe en ese mediador para ser beneficiado en este pacto. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense, noten aquí algo importante. Era imposible por la ley, teniendo la ley, que el hombre obedeciera y saliera de la condición de caído, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está confesando junto con nosotros lo que dice el capítulo 6 de la confesión. O sea, está aseverando la depravación total del hombre, o la corrupción radical del hombre. Está asegurando. Porque fíjense cómo el apóstol Pablo está diciendo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La carne era imposible. Para la carne es imposible obedecer la ley. Para la carne es imposible salir de la condición donde está. ¿Qué sucede? Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, y condena al pecado en la carne. O sea, lo que hace Dios es enviarnos un Salvador con naturaleza como la nuestra, pero sin pecado, pero expuesto al pecado, expuesto a toda tentación, y vence
a toda oferta pecaminosa y así condena al pecado en la carne. Esa es la solución de Dios, darnos un mediador excelente. O sea, nosotros no podemos. Ningún ser humano puede obedecer la ley. Sin embargo, Dios envía a un Salvador. Este sí obedece la ley. Y este sí hace frente al pecado y vence el pecado por nosotros. De esto nos habla Romanos 8. Ahora, vamos a ver un pasaje bien conocido, Marcos 16. Y les dijo, ir por todo el mundo. ¿Por qué lugar debemos ir? Por todo el mundo. Y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿No les parece eso universal? ¿No les parece que el ofrecimiento es para todos? ¿No les parece que Dios ofrece vida para todos? Una vez que Jesús nos habló más correctamente del reino de Dios y del pacto y de los beneficios de creer en Él, Él dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, esta dimensión del pacto de gracia nosotros lo vamos a entender muy bien. Dios ofrece vida y salvación para todo el que cree. La oferta es universal y nosotros no sabemos cuántos son. Nosotros debemos predicarle el evangelio a toda criatura, porque para todos es la oferta del evangelio, y todo el que cree será salvo. Todo el que cree será salvo. Nosotros debemos tener cuidado de pensar que hay un número limitado de salvos. Por lo tanto, voy a seguir con el pensamiento, yo no debo estar preocupado por predicarle a todos, porque de todas maneras es un límite, un número limitado de salvos. Cuidado con eso. Nosotros debemos hacer una oferta a todos. Nosotros debemos ser medio donde la oferta se le haga a todos, porque además el Señor, a nosotros nos debe interesar la gloria del Señor, nos debe interesar lo que el Señor nos manda hacer, y el Señor nos manda a predicar a toda criatura, no hacer acepciones de personas, predicar a toda criatura, y Dios manda a toda criatura que se arrepienta y que miren a Él, a todos. Entonces a todos hay que llevarles ese mensaje, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, para que usted se dé cuenta que es creer, no ser bautizado, mas el que no creyere será condenado. Ya, es el que crea. Hay una oferta universal para todos. Nadie sabe quién es salvo, quién es escogido antes de la fundación del mundo. Nadie sabe. Nadie puede decir, no, yo no creo porque yo no soy escogido. No, tu deber es, tú no sabes si tú eres escogido. Tu deber es creer. Tu deber es creer, esperar, confiar, depositar tu confianza solo en el Salvador, no en ti. Ese es tu deber. Hay un texto que todos nos encanta usar y que es lícito usar. O sea, a veces, ustedes saben que hay textos que a veces son monopolizados por cierto grupo evangélico, o cierto grupo cristiano, o cierto grupo religioso. Este es de los textos que a veces nosotros pensamos que tienen monopolizados los arminianos, o los que tienen hoy una doctrina equivocada sobre la salvación. No, esto es un texto bíblico glorioso, que desgraciadamente muchos usan mal, pero que es glorioso indudablemente, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién, hermanos, al mundo. Dios amó no solo a los israelitas, Dios amó no un grupo
muy lindo de persona, alto y de ojos azules. No, Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Dios amó a todo tipo de personas, de hecho los vil y menospreciados. Si fuéramos a decir a qué parte del mundo, los peores. Los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los poderosos. No hay muchos poderosos entre vosotros, dice el apóstol Pablo, hablando de los creyentes. Entonces, Dios nos amó, que ha dado a su Hijo. Este es el mediador, nos ha dado un Salvador, nos ha dado un excelente mediador, y ese mediador es Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree, fíjense, todo el que cree en Él, todo el que cree en Él, no se pierda. Y es importante ese perderse, hermano, porque muchas personas hacen mucho énfasis en esto, que si Dios amó al mundo, que si Dios amó al mundo, y hacen tanto énfasis en eso que llegan a decir no hay infierno. Porque si Dios es amor, no puede haber infierno. Miran tanto esta porción del texto que no puede, que después, haciendo un razonamiento lógico, y hermano, te voy a decir, así como el arminianismo está lleno de razonamiento lógico, los otros días me dieron un dato interesante que yo, si lo leí en alguna ocasión, no lo recordaba. ¿Ustedes saben quién fue Carlos Russell? El que se conoce, por lo menos en la era moderna, por lo menos en los últimos tiempos, después de 1600, del siglo XVII y XVIII, para acá, con la que no era de los antiguos herejes, sino era más contemporáneo, el que se conoce hoy como el precursor de los russellistas, de los testigos de Jehová, Carlos Russell. Charles Russell, pues, él, ¿usted cree que no visitó iglesias? Sí. Sí, todo tipo de iglesias. ¿Y usted sabe qué doctrinas no le entraban? Porque no es un asunto de que no esté claro la Biblia, es que no lo quieren creer. ¿Usted sabe qué doctrinas no le entraban? Primera doctrina que no le entraba, muy importante que usted lo tenga aquí, que usted lo sepa. Primera doctrina que Carlos Russell, pasando por una iglesia y otra y otra y otra, no lograba entender. No tengo como. ¿Viste, Karen? Que no es que yo no quiera, es que no hay plumones. ¿Oíste, Karen? ¿Y el rojo dónde está, Karen? No, Karen me pide, acá me dice, pastor, déjame dibujar en la pizarra. Primera doctrina que Carlos Russell no podía entender, no podía creer, no la asimilaba, no la quería creer. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? No quería. No entiendo. Carlos Russell, el promotor del russellismo, o los conocidos hoy como testigos de Jehová, no le entraba la predestinación. Otra doctrina que nunca pudo abrazar fue la Trinidad. No entiendo eso, porque no quieren creer la verdad que está en las Escrituras. Simplemente no abrazan la verdad de las Escrituras. Tienen su propio Dios, se hacen su propio Dios, un Dios que predestina y que Él salva y que todo depende de Él. ¿Por qué? Si el hombre, y el libre albedrío, el hombre, no, Dios es un caballero, Dios le pide permiso al hombre, Dios no escoge a nadie, Dios no hace nada. No le entra la predestinación, tampoco puede creer la Trinidad, y en tercer lugar, infierno. Ahora, quiero darte un dato muy interesante. Cuando surge el arminianismo, o sea, la doctrina que todos creíamos antes,
Todos los presentes, excepto Adrián. No, pero naturalmente el hombre es arminiano. El hombre tiene que creer. Tú tienes que enseñarle la verdad de las escrituras y recordársela una y otra vez, porque si no, entiende el arminianismo. Nosotros naturalmente tendemos a hacer un Dios que no es trino, porque ese no nos imaginamos ese Dios. Trino así, 3 personas, uno, por fin, ¿qué? Humano y divino a la vez. ¿Cómo es eso? Infierno, tormento. Tú te pones a mirar humanamente y dices, tormento por los siglos de los siglos. No hay escapatoria ahí. El vecino mío, que no es tan malo, a veces yo le pido café y me da. Tormento por los siglos de los siglos. Tú te pones a mirar humanamente y tú dices, no puede ser. No puede ser que un Dios que sea amor también tenga un infierno. No puede ser. ¿Sí o no? Humanamente, hermano, ninguna de estas 3 cosas para nosotros tiene sentido. Solo si nosotros miramos y nos detenemos a mirar a Dios, entonces vamos a encontrar que esto es verdad. ¿Qué pasó a Rusia? Nunca nació de nuevo pobre. Y esto siempre se fajó con él. ¿Y qué pasaba? ¿Qué le acompañaba? Un poquito de elocuencia, un poquito de estudios y de verborrea, o sea, que hablaba. Y encontró seguidores, porque como bien decía Moody, cuando la verdad se está poniendo una media, la mentira ya recorrió el mundo entero. Y usted busque hoy si es más ruselista que bautista reformado. Por supuesto que hay muchos más. ¿Y por qué? Sencillo. Más no regenerados, más personas corriendo al infierno diciendo que no hay infierno. Ahora, arminianismo, lo que éramos todos nosotros, lo que son la mayoría de las iglesias que nos rodean. Cuando comenzó el arminianismo, que no comenzó con Arminio, sino con los seguidores de Arminio, déjenme decirle que los arminianos tenían problemas con esos remontrances. Tenían problemas con la predestinación, la Trinidad. Sí, eran unitarios, casi todos los remontrances tenían ese problemita, y por eso en Dordrecht se habla de esto también. Y tenían problemas con el infierno también. Cualquier coincidencia, pura casualidad, ¿verdad? ¿Qué casualidad? Hermanos, a Dios gracias, porque usted y yo creemos en la predestinación, en la Trinidad y en el infierno. Porque eso es una buena señal. Naturalmente, el hombre no cree en esto, se faja con esto, no le entra esto, no quiere creer esto. El hombre no puede creer eso. Pero en Juan 3:16, hay un no se pierda. No dice no perezca, dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, ese no se pierda está contrastado con vida eterna. Pierda vida eterna. Ese perder, ¿dónde es? Aquí no se está hablando específicamente y explícitamente de la doctrina del infierno. No, está implícito. En ese no se pierda. Yo doy gracias al Señor porque yo había leído la Biblia cuando me convertí muchas veces. O sea, no muchas veces, pero el Nuevo Testamento al menos lo había leído varias veces cuando yo me convertí. Yo había leído este texto varias veces. Los que me predicaban me habían hablado de este texto varias veces. Pero solo cuando fui salvado vi correctamente que no se pierda ese. Nunca había mirado Dios no se pierda. Una vez que fui salvado decía no se pierda, y a partir de ahora sí me preocupaba el no se pierda. Antes no había temor de Dios en mí, pero ahora que comenzaba a haber temor de Dios en mí, ese no se pierda tenía mucha importancia. Era algo que veía mucho en ese texto. No se pierda. Entonces, mas tenga vida eterna. Ahora, todo aquel que cree
Todo aquel que cree, ofrecimiento universal para todo el que cree. Todo el que cree no se va a perder. Amigo, si usted está aquí y usted hoy cree, no te vas a perder. Vas a tener vida eterna. No te perderás. Pero nosotros no podemos pensar que hay solo esa dimensión en el pacto de gracia. Hay una dimensión particular. Y los autores de la confesión nos lo dicen claramente en la última parte. Dice: y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad. ¿Para qué? Porque si dependiera de nosotros, hermanos, ¿quién creyera? Nadie. Nadie. Fíjense si hay gracia en este pacto. Fíjense si hay gracia en este pacto. Fíjense si hay gracia en este pacto. Que quién es el que ha condescendido voluntariamente a hacerlo. ¿A quién le agradó? Dicen ellos, el Señor. Nosotros pudiéramos decir el Padre, ¿sí o no? El Padre. Le agradó. Al Padre le agradó. ¿A quién envió como mediador? Al Hijo. ¿Y qué prometió darles a los elegidos? El Espíritu Santo. Fíjense que en este pacto, para salvar a los hombres, ¿quién se tiene que meter de lleno? Dios. Como bien dijera alguien, no sé si es sabio o no, yo creo en ocasiones sí, en ocasiones no. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Hermano, Dios lo ha hecho Él mismo. El autor de la salvación es Dios. De principio a fin. Prometió, primero nos condesciende voluntariamente, le agradó hacer un pacto de gracia. Pero para darnos vida en su Hijo. Su Hijo tenía que vivir por nosotros, su Hijo tenía que morir en lugar de nosotros, su Hijo tenía que interceder por nosotros todos los días, hasta el último día. Pero tuvo que darnos también su Espíritu, para capacitarnos, para imputarnos, para administrarnos todos los beneficios de la obra de su Hijo. Tuvo que hacerlo. Y una vez que venga el Espíritu, entonces nos capacita para creer. Hermanos, eso es lo que enseñan las Escrituras. Miren, como los profetas, ¿recuerdan como el apóstol Pablo dijo que esa justicia de Dios estaba testificada en la ley y anunciada por los profetas? ¿Recuerdan? Miren los profetas hablando de esa justicia de Dios. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo. Antes de esto dice: yo voy a hacer un nuevo pacto con vosotros. No como el pacto que había hecho antes, porque ustedes lo quebrantan. Voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Por qué con la casa de Israel? Porque Israel es el Israel de Dios siempre. Con la casa de Israel, con mi pueblo, con la casa de Israel. Nosotros somos aparte de Israel. No, nosotros fuimos injertados en ese tronco. Eso es lo que enseña toda la Biblia. Somos injertados en ese tronco. Así que nosotros tenemos una fe independiente de la fe que tenían los israelitas inicialmente. Tenemos la misma fe, el mismo Señor. Entonces os daré un nuevo corazón. En ese nuevo pacto, ¿qué voy a hacer? Voy a darle un corazón nuevo. Ese corazón nuevo lo tenías tú. Tú puedes tener fe sin tener un corazón nuevo. Con un corazón de piedra vas a tener fe. Yo voy a escoger a aquellos que tuvieron fe con un corazón de piedra. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, todo lo hace. ¿Se dan cuenta quién hace todo aquí? Dios es quien hace todo. Eso es lo prometido, los profetas, darles vida. Ahora,
ese es un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con los que él escogió de antemano, con los ordenados para la vida eterna. Recuerden lo que dice Hechos 11, 18. 13:48. ¿Que leyeron todo lo que estaban? ¿Sí? Sí. 13 segundos. Sí, hay dos. En Hechos 11 dice, en Hechos 11, 18. ¿Es 18? Yo sé que ahí en casa de Cornelio hay una... Sí, después hay una declaración contundente. Pero además está en Hechos 13:48. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ahora, miren recordemos lo que Jesús le dijo a las personas que venían y que estaban en las multitudes con él. Él les dijo en Juan 6:44 se nos narra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los que van a él? Pregunta sencilla al texto. ¿Quiénes son los que van a él? En otras palabras, ¿quiénes son los que creen? De verdad. Porque ahí había muchas personas yendo a él, pero no creían de verdad. Venían por los panes, venían por los peces, venían porque era famoso, por lo que fuera, pero no iban a él de verdad. Ustedes saben, hay semillas sembradas junto al camino, pero después se olvida todo. Hay semillas que caen entre pedregales, pero no una fe sincera. Los que vienen a mí de verdad, ¿por qué vienen? Ninguno puede. Hermano, nosotros no vinimos porque podíamos. Dios no nos escogió porque se ve que nosotros íbamos a creer. No, nosotros creímos porque Dios nos escogió. Imagínense que Dios escoja a alguien porque Él va a creer. Lo que Dios hace es reconocer, no es escoger a nadie. Tú eres el que iba a creer, te voy a escoger. No, voy a reconocer que tú ibas a escogerme a mí, no yo a ti. Entonces, como tú ibas a creer, yo te escojo a ti. O no, yo te escojo, yo reconozco que tú ibas a creer. Eso no es elegir. Y eso no es según el beneplácito de Dios. Eso es porque Dios depende de ti. Imagínense un Dios soberano, inmutable, que dependa de la decisión del hombre para él hacer algo. Los seres humanos queriendo entender a Dios, haciéndose un Dios a su manera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El Padre tiene que traerlo. Y yo le resucitaré. ¿Y quiénes son los que vienen? Los que al final el Padre los trae. Los que son enseñados por el Padre. El que aprendió de Él es el que viene a mí. El que aprende del Padre. El que Dios llama. Ese es el que viene a Cristo. Ese es el que cree. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Si usted tiene problema con eso, allí, el Salmo 110:3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Voluntariamente? ¿Por qué? Porque es tu pueblo. Fíjense, en este salmo es el Padre hablando con el Hijo. Dice el Señor a mi Señor, dijo David. Digo el Señor a mi Señor. Digo el Padre al Hijo. Ahí donde dice, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, en el verso 3 dice, tu pueblo, ¿cuál es tu pueblo? Se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cómo voluntariamente? ¿Y vas a tener fe? Sí, porque yo voy a garantizar que tu pueblo se te ofrezca voluntariamente, porque su voluntad yo lo voy a cambiar. ¿Qué dice Ezequiel? Voy a poner un corazón nuevo en ellos, voy a darle mi espíritu, voy a hacer que anden en mis caminos. Entonces por eso van a creer. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Ese será tu pueblo. Te van a seguir. Tú vas a poder llegar a la mesa de un publicano. Y cuando tú veas, porque eres como yo, que es de tu pueblo, le vas a decir solo, sígueme. Y voluntariamente va a dejarlo todo y te va a seguir. Porque es tu pueblo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, mis ovejas oyen mi voz.
Tranquilo, y yo las conozco y yo les doy vida eterna, porque son mi pueblo. En el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Hermano, esta verdad se encierra perfectamente en una pregunta del catecismo. Y vamos a terminar con esto. El catecismo bautista, me encanta cómo lo hacen los catecismos, hace un resumen bien preciso. Dice: dejó Dios a toda la humanidad perecer en el estado de pecado y de miseria. Me encanta cómo lo hace. Dejó Dios a toda la humanidad perecer en el estado de pecado y de miseria. Sin embargo, nosotros pudiéramos decir, pudo haberlo dejado. Si dejó a los ángeles que pecaron en ese estado. Y nosotros sabemos por revelación suya, por supuesto, no porque nadie nos lo dijo en el oído, ni lo oí una vocecita. Nosotros sabemos que los ángeles que no pecaron fue porque fueron escogidos. Habla de ángeles escogidos. Entonces, dejó Dios a toda la humanidad perecer en el estado de pecado y de miseria. Hermanos, qué bueno que nosotros podemos decir que no. Contesta: habiendo Dios desde la eternidad elegido a algunos para vida eterna, por su simple beneplácito, concertó un pacto de gracia para librarlos del estado de pecado y miseria y llevarlos a un estado de salvación por medio de un Redentor. ¿Qué número de la pregunta es? Esa es la pregunta 23 del Catecismo Bautista. El Catecismo Bautista sigue las pautas del Catecismo Menor de Westminster, pero no es exactamente igual al Catecismo Menor de Westminster. Padre, gracias. Gracias por este glorioso pacto en el que hay tantos que se benefician por pura gracia. Oh Señor, cuánta bondad, cuánta misericordia para los pecadores, para los que te han ofendido, para una raza maldita, para aquellos que cuando lo tenían todo pecaron deliberadamente. Gracias por tu misericordia, por tu bondad en Cristo Jesús. Gracias por tan excelente mediador y por concertar un pacto en que no dependiera de nada de nosotros. Gracias. Gracias por eso. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.